Buenas noches. Este es el programa número 165, 166 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cable Tel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles, luego del informativo de este canal. Luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Romina Lugo y José María Calderón, y también a los auspiciantes que hacen posible que con su aporte para que podamos emitir este programa. Iniciamos este programa con una noticia muy triste que conmocionó a la ciudad de Mercedes. El corazón de Mercedes se detuvo. Y es el fallecimiento hace unos días del doctor Jorge Luis Lozada, cardiólogo. Y yo escribí sobre él y puse que el corazón de Mercedes. Los corazones de Mercedes Corrientes laten al ritmo de Jorge Lozada, afamado cardiólogo que atiende los corazones mercedeños. Jorge hace muchos años que ejerce su profesión especializada en cardiología. Su gran cantidad de pacientes confían en él, confían en su corazón, el músculo principal y vital del ser humano. La sapiencia y su profesionalismo, que combinan con sus virtudes humanas, hacen que las afecciones, aún las más graves, puedan ser sobrellevadas por los pacientes que confían plenamente en Jorge, un cardiólogo de élite que dedicó cada día de su vida profesional a atender sus pacientes, a los que trató con afección de sus afecciones físicas y espirituales. Jorge es un profesional de la medicina cardíaca que montó un consultorio con los aparatos necesarios para detectar las deficiencias cardíacas, derivando a centros especializados cuando la complejidad de las afecciones así lo exigen, consiguiendo turnos para una rápida atención del paciente derivado. Heredó de su padre, el afamado orfebre Jorge Abel Lozada, la laboriosidad, dedicación a su vocación que lo llevó casi sin proponérselo a cuidar al corazón de los mercedeños, que concurren a su consultorio en busca de alivio a sus afecciones cardíacas de diversos tipos, comenzando por la presión arterial. Jorge, un puntal de la medicina que con su accionar atiende el corazón de los mercedeños, pacientes y amigos. Lo reconocemos en esta página, también en este programa de TV,
es otro de los grandes que queremos destacar de nuestra Mercedes. Como dije, Jorge falleció ya hace unos días. Una noticia muy triste, conmocionante para toda la ciudad de Mercedes, porque él era un cardiólogo que estaba al servicio de toda la comunidad. Alguien se descomponía, le pasaba algo y había que atenderlo rápidamente, ponerle una inyección, darle una pastilla, no sé, tratarlo, porque el corazón, si deja de funcionar, obviamente la persona fallece, y eran unos minutos, segundos quizás. Bueno, y él estaba ahí para atender y salvó de esta manera muchas vidas. Trabajó hasta muy cerca de su fallecimiento. Una enfermedad cruel, una enfermedad dolorosa, lo atacó, pero él siguió trabajando, él siguió atendiendo a sus pacientes. Y cuentan que ya casi postrado en su lecho, seguía revisando los estudios que a él había mandado hacer y poniendo sus conclusiones. Se durmió y no despertó más. Se fue al cielo a atender allá los corazones que están en esos lugares. Doctor Losada, el reconocimiento entonces de los mercedeños y obviamente en nombre de mi mujer y mío, estamos que en paz descanse. San Martín, el padre de la patria. Hace unos días se conmemoró, se recordó el nacimiento de José Francisco de San Martín, libertador de medio continente. Nació en Corrientes, sí, en Corrientes, en Yapeyún. De San Martín, yo escribí algunas cosas y digo que se dice que no fue un hombre, fue una misión, alguien que vino a cumplir una misión encomendada. ¿Cuál era esa misión? Libertar medio continente. Se enfrentó con poderosos ejércitos españoles, a quien derrotó luego de escalar los Andes y bajar a Chile y Perú. Esta hazaña del cruce de los Andes solo se la puede comparar con la que un conquistador de la era antigua, muy famoso, Alejandro Magno, también cruzó los Alpes para enfrentarse con un ejército, obviamente adversario, a quien derrotó, pero ese era un conquistador. San Martín, un libertador. Como dije, se enfrentó con el ejército español, a quien derrotó, se enfrentó con el ejército inglés cuando pretendieron descender en San Lorenzo, y San Martín con sus granaderos en un épico combate los derrotó, donde hizo gala de un extraordinario coraje, ya que él iba
frente a sus granaderos y estaban los ingleses mientras hacían accionar sus cañones y sus armas. San Martín, el gran libertador, que ya en Boulogne-sur-Mer, donde falleció, dijo que cuando ya se sintió morir, dijo: es la tempestad que está llegando al puerto. Y falleció, y dicen que los relojes se detuvieron. San Martín, el padre de la patria. También se recordó en estos días, en un emotivo acto, la creación de la bandera nacional por el prócer, el general, el abogado, el letrado Belgrano. El general Belgrano creó entonces, José Manuel Belgrano creó la bandera a la orilla del Paraná, la bandera celeste y blanca. Allí en Rosario hay está el monumento a la bandera. Yo cuando estudiaba, estuve haciendo el secundario en Rosario, en el colegio José Manuel Belgrano también, que estaba sobre calle Entre Ríos. Mi casa estaba sobre la calle 3 de febrero 58, donde empezaba cerca del Parque Urquiza y a unas 10 cuadras del Monumento a la Bandera. Así que, joven, inquieto, siempre iba hasta el Monumento a la Bandera, allí que era el puerto en Rosario. No sé si ahora seguirá siendo el puerto o habrá alguna modificación. Obviamente el monumento continúa allí y allí se celebró el acto principal de recordando la creación de nuestra enseña patria. Más adelante tengo un trabajo que hizo el señor Bogarín y que voy a dar a conocer, obviamente, y dice él que antes, cuando se izaba la bandera o se bajaba la bandera en el mástil de nuestra plaza 25 de Mayo, el que venía caminando se paraba, se detenían los automóviles, eran pocos en ese entonces, pero se detenían los automóviles, se bajaban la gente que viajaba en los autos, hasta que, en señal de respeto a la enseña patria. Más adelante, en este programa, quizás ya podamos profundizar esto de cómo los mercedeños reaccionaban ante cuando y era un clarín, un corneta de la policía quien llamaba a silencio. El Día de la Mujer, esto fue el 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. La mujer, quien es la encargada de perpetuar la especie, ella es la que en su vientre forma y luego le da nacimiento a un nuevo ser. Y así la especie se va prolongando. La mujer, sin la mujer, no existiría el mundo. La mujer que
ha sido y seguramente que sigue siendo relegada en algunos casos, en algunas religiones o civilizaciones. La mujer es tratada de una forma despectiva. En algunos lugares no se la deja trabajar, no se la deja no se la deja estudiar, pero ella sigue su lucha. Ella no afloja, es combativa y tiene un carácter, dicen, el sexo femenino es el sexo débil, al contrario, es el sexo más fuerte. Y entonces, el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Nosotros en este programa hemos contado innumerables historias de las mujeres que estaban en los fortines, de las mujeres que se estaban con los caudillos, participaron en las grandes batallas, pero los que trascendieron los nombres y las fotos y los dibujos, siempre o casi siempre hombres, mujeres menos. Yo, cuando presenté mi trabajo, El comienzo de la historia, en el Consejo Deliberante, el comercio sobre la Plaza 25 de Mayo, porque la Plaza 25 de Mayo es el corazón de Mercedes, allí comenzó la ciudad de Mercedes. Allí vino José María Gómez y dijo, para allá tantas varas, para allá tantas varas, para allá, donó, y ahí se empezó a construir la ciudad, es decir, a partir de la Plaza 25 de Mayo. Y yo solicité, porque era en el Consejo Deliberante, había muchísima gente, que se construya un busto, recordando a la mujer correntina. Una concejal me dijo que no hacía falta porque ya estaba el monumento a la madre patria y que eso simbolizaba a la mujer. Esos mismos concejales veo que en el Día de la Mujer se deshacen en elogios, entregan cosas, pergaminos y demás, pero en el momento de decidir si se construía o no allí un monumento a la mujer correntina, dijeron que no. Tengo un trabajo, el opúsculo del comercio. Este es un trabajo que tiene 140 páginas más o menos. En algún momento ya lo vamos a presentar. Es sobre el comercio mundial, el comercio nacional, el comercio provincial y el comercio local. Esta es una de las tapas. Allí en el comercio, en la tapa están las fotos de mis dos abuelos comerciantes, uno acá en Mercedes y otro en Rosario, y ahí atrás en la foto de tapa otros de los muchísimos comerciantes que hubo acá en la ciudad de Mercedes y sigue habiendo. Como dije, en algún momento lo vamos a presentar. Yo no sé si tenemos algunas fotos de adentro de este trabajo. Yo estuve ya con él. Ahí están, estos son los del comercio, el de arriba del comercio internacional y el de abajo es el comercio local, los símbolos, ¿no? Bueno, obviamente que no hemos, ahí está, son de la Casa de la Buenos Aires, está mi abuelo, sus socios y demás, obviamente todos ya están fallecidos.
Tenemos también, bueno, este es el comercio de joyería de mi nieta, de Florencia Iglesia, bueno, ella es artista, hace todo este tipo de joyas y ahora hizo un curso en Italia, en Roma, y ahora está en Barcelona haciendo otro curso de este tipo de trabajos. Tenemos también, acá está el señor ahora intendente de nuestra ciudad, Víctor Zamboray. Bueno, también relatamos cómo se inició en su comercio. Acá el señor Aguirre, consignatario, también relatamos cómo él se inició en este trabajo de consignaciones, que es un trabajo bastante complicado y también arriesgado. Ahí está la gente de la farmacia Cairú, Diego, su hermano y demás, que ellos han instalado un negocio muy tecnificado. Casi, yo he andado por varios lados, pero casi no he visto que tengan la tecnificación que tiene este negocio del señor Diego Cairús y su hermano, herederos de gente que de sus abuelos y tatarabuelos venían de comerciantes del ramo de farmacia. Ahí tenemos la foto del avión cuando estaban cargando, Ingamer estaba enviando sus productos, sus cueros lanares curtidos hacia Inglaterra. Bueno, ya se sabe después que esto se frustró también con la guerra de las Malvinas y demás. Sé que Ingamer, esta gente de Ingamer donó como 20.000 gamulanes, pues en algún momento los vamos a mostrar, en la guerra de las Malvinas, pero no llegó nada a los jóvenes y no tan jóvenes que estaban combatiendo en las Islas Malvinas. Ahí tenemos la Correntina, un negocio de muchos años, más de 100 años, que se mantiene en el tiempo, que es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo que dura a pesar de que el comercio en muchos casos es bastante inestable, porque según la situación económica del país, en algunos casos esto hace que deban cerrar sus puertas. Felizmente la Correntina continúa entonces con sus trabajos. Bueno, ahí retomamos a la tapa. También tenemos la historia de Cabletel, cuando se inició todo esto de la televisión por cable. Ahí está la foto de Cabletel que están colocando. Están trabajando los técnicos. Realmente es un gran servicio que presta esta empresa de cable a toda la comunidad de Mercedes. Yo trabajé en la primera empresa de cable que hubo acá, que había un radio céntrico solamente. Después fui también en otras empresas y ahora estamos acá entonces en los estudios de Cabletel. Un poco lo reflejamos rápidamente en este trabajo, y obviamente cuando hagamos la presentación vamos a dar algún tipo de más precisiones, pero este trabajo es un reconocimiento al comercio, y comercio somos todos. El señor que carpe vende su trabajo de carpir
a la persona que lo contrata, el empresario vende su trabajo, el que tiene un kiosquito, el que tiene un gran comercio, el que es un programa de televisión, el que trabaja, no sé, todos somos comerciantes. Es decir, y en el trabajo se trata, reivindico a esto que es el comercio, porque generalmente cuando sube la mercadería, estos comerciantes, especuladores, seguramente que habrá algunos, pero ellos no son formadores de precio. Además, hay que reconocerle estar todos los días abriendo el negocio, estando detrás de un mostrador, soportando cosas, yendo al banco a ver qué pasa con el descubierto, con el cheque. No sé si todos los clientes pagan. Entonces, por eso digo que este trabajo le rendimos homenaje y damos a conocer el comercio de los esclavos, todo tipo de comercio. Ya te digo, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, obviamente, que lo tratamos con más intensidad porque es lo que conocemos. Pero, reitero, casi la mayoría del tipo de los comercios está acá en este trabajo, que no es es un trabajo sobre el comercio, pero no es comercial, no se vende. Todo aquel que quiera uno de estos opúsculos, de estos trabajos, nos pide, nosotros le cobramos lo que nos cobran a nosotros hacerlo y le entregamos. Reitero, no es para ganar, no es para comerciar. Raro, ¿no? Un trabajo sobre el comercio no se comercia. Bueno, esto es así. Bueno, ahora vamos a ir a un chamamé. El chamamé es Puerto Tirol, por el grupo Irundí. Porque eres la flor del Chaco, te canto, Puerto Tirol. Para mí fuiste el crisol que forjó mi entendimiento. Te llevo en todo momento junto a mi peregrinar, y aún lejos te de cantar al compás de mi instrumento. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujado en la laguna, cantaba mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando y en mis versos ir dejando cual miel quedan los panales. Rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. El Río Negro escuché por vez primera
con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez. Bueno, entonces fue Puerto Tirol, por el grupo Irundí. Día del Niño Correntino. Se celebra en homenaje al tamborcito de Tacuarí. A través de la Ley 5.988, sancionada en el 2011, en el marco de los 200 años de la batalla de Tacuarí, se instituyó el 9 de marzo como Día del Niño Correntino, Día del Niño Correntino, el 9 de marzo, en reconocimiento y homenaje permanente al sacrificio por la patria y la libertad que prestó el niño Pedro Ríos en el mencionado combate. Partió de la localidad correntina de Concepción del Yaguareté Corá hacia Paraguay, bajo las órdenes del general Manuel Belgrano. El niño Pedro Ríos nació en 1798 en Yaguareté Corá, en lo que hoy se llama Concepción de Yaguareté Corá, nominación que se recuperó también por la autoría del legislador mencionado. A fines de 1810 pasó por allí Manuel Belgrano con su reducido ejército rumbo al Paraguay. Según Francisco Atenodoro Benítez, citado por Enrique Marios Mayucci, Belgrano, con algunos de sus oficiales, se dirigió al oratorio para rezar ante la imagen de San Francisco de Asís, patrono por el poblado y que, como se sabe, vivió plenamente su fe católica y se convirtió en testimonio hasta su propia muerte. Al salir de la capilla para visitar la escuelita, fue rodeado por varios paisanos que le pidieron incorporarse al ejército. Entre ellos estaba el pequeño Pedro Ríos, por entonces 12 años, quien insistía en que lo incorporase a su tropa. Belgrano dudó en un principio, pero el padre del niño, Antonio Río, antiguo maestro rural, le dijo: «No solo doy mi consentimiento, sino también le ruego que lo acepte, porque yo, con mis 65 años de existencia, ya soy un hombre anciano y la entrega de mi hijo es la única ofrenda que puedo hacer a la patria. Soy un hombre anciano y la entrega de mi hijo es la única ofrenda que puedo hacer a la patria». En el ejército de Belgrano había un comandante cuya visión estaba muy disminuida, que impidió al general que aceptara al niño para que le sirviese de guía. Y así ocurrió. Cuando llegaron al Paraguay, los patriotas debieron enfrentar la resistencia del gobernador Bernardo de Velasco. La primera batalla tuvo lugar en Paraguarí, donde Pedrito tomó a su cargo el tambor cuando el encargado del redoble de aliento ocupó un lugar como soldado. El 9 de marzo de 1811 se desarrolló el duro combate de Tacuarí. Belgrano, con 250 hombres, debió enfrentar a 2.000, es decir, él con casi un 10%. 7 horas duraron las acciones. Pedrito, redoblando con los palillos el parche de su tambor, alentaba a los soldados de la Junta de Buenos Aires hasta que 2 balas de fusil pusieron fin a su vida.
El niño, conocido con el nombre de tambor de Tacuarí, es el símbolo del heroísmo de la niñez en la gesta de la patria. En los calendarios escolares, cada 9 de marzo se conmemora el Día de Recordación del Niño Héroe y del Niño Correntino. Pedro Ríos, el tambor de Tacuarí, una ofrenda que hizo su padre a la patria. Ahora vamos a ir a un trabajo que me lo enviara, estuvo por mi casa y me dijo que me lo iba a enviar, después me lo envió. Manuel María Bogarín, alias Luisito. Hoy, un mes de noviembre de 2025, se me ocurre hacer un relato de algunos detalles que han existido en mi querido Mercedes durante mi niñez y parte de mi juventud. Él estuvo en mi casa y me dijo que me iba a enviar el trabajo porque él estaba en Corrientes. Luego, entonces me envió este trabajo que yo estoy difundiendo en estos momentos. La idea es de dejar un testimonio de los lugares que fueron comunes para mí y que hoy en día muchos de esos lugares ya no existen o fueron reformados. Mi relato se remota a mis primeros años que recuerdo, o sea, que lo hago a partir de mis 2 primeros de vida. Esto lo digo porque mi memoria ha sido corroborada por mis hermanos mayores y que, además, afirmaron que estos hechos ocurrieron tal cual yo los cuento, dice Manuel María Bogarín, alias Luisito. Partamos desde los recuerdos que con claridad son aquellos vividos en el barrio El Recodo, Bartolomé Mitre al norte, frente a un grupo de viviendas que se los denominó Los Hornos. En mi tiempo de relato no existían. Haciendo cruz a esas viviendas, emplazadas sobre una lomada, estaba mi casa paterna. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando crecía el arroyo Las Garzas, este barrio sufría las consecuencias del desborde de las aguas. Mis andanzas se remontan a los recuerdos de mis primeros 2 años. Como había dicho, mi padre ensillaba su caballo y me llevaba a los distintos lugares. Es por eso que los primeros que me vienen a mi memoria es andar y en algunas oportunidades caminar por la calle Mitre hacia el sur antes de llegar a Yatay. Recuerdo la casa de don José Ramírez. Enseñaba distintos instrumentos, guitarra, acordeón, violín y otros que ya no recuerdo. Esa actividad era para mí sumamente interesante, pues mi padre tocaba el acordeón y mi mamá la guitarra. Siguiendo la caminata al sur, en la esquina de Doctor Rivas funcionaba el taller mecánico de don Marcos Sisi, y siguiendo media cuadra más el taller mecánico de Encarnación Ferraú. Siempre al sur y llegando San Martín, la tienda de Malamut, siguiendo y en la esquina de Juan Pujol, grandes tiendas La Buenos Aires. Caminando media cuadra más el taller mecánico de la familia Benítez y un poco más en la esquina de Fray Luis Beltrán, el chalet Bejarano. Para que este relato no sea mi biografía, voy a tratar de contar solamente los lugares que he tenido la oportunidad de conocer y a ella llegaba con frecuencia, ya sea porque era mandado o lo hacía por simple curiosidad. En la manzana que se hallaba entre las calles Caguazú, Yatay, Sarmiento y Chacabuco,
se levantaba el mercado de abasto. Ahí existía un edificio en el centro del predio, cuyo nivel era superior para facilitar que los carros pudieran atracar la culata y poder bajar sus productos. En la parte central funcionaba todo lo referido a las carnicerías y las verduras, en cambio, en el contorno, o sea, en la parte exterior. También funcionaban los almacenes y fundamentalmente las parrillas, con la posibilidad de poder acceder a un buen vaso de vino, porque gaseosas aún no existían. Siempre en las cercanías, sobre la calle Chacabuco, en la esquina de Doctor Rivas, funcionaban las panaderías más grandes e importantes de Mercedes. En esa época, por supuesto, la panadería de Moyo, y en la otra cuadra, yendo al sur, la panadería de Daniel Conde. En la esquina de España y Chacabuco, esta panadería tenía una sucursal en la esquina de Plácido Martínez y José María Gómez, y por lo que me consta, proveía de pan a la guarnición Mercedes del Ejército. Otra panadería y confitería era la de don Victorio Peroni, en la calle Doctor Rivas y Batalla de Salta. Puedo dar fe, muy buenas facturas. Ya que estamos en la calle Chacabuco, recuerdo el primer registro civil de las personas que funcionaba en la casa de don Carlos Subiría, justo en la esquina de Doctor Rivas y Chacabuco, y enfrente la gran tienda Frattini. Después, y no sé las causas, el registro civil se trasladó a la calle Juan Pujol, pegado a la cooperativa agropecuaria Mercedes y al lado del nuevo mercado central, lo que, sí me acuerdo que ahí funcionaba también una denominada unidad básica del Partido Justicialista. Me acuerdo además porque temprano hacían sonar en los altoparlantes colocados sobre el techo una famosa marchita que nunca entendí lo que querían transmitir, y después pasaban música de moda. Cambiando de tema y habiendo cumplido mis 4 años, mis padres, que cambian de barrio, un poco disparando de las crecidas del Garza al entonces barrio Estación. Después pasaría a llamarse barrio Itatí. Desde este nuevo barrio y con nuevos amiguitos he podido frecuentar otros lugares, también con algo más de conciencia. Mi nueva casa se hallaba sobre la calle Independencia, casi esquina Fray Luis Beltrán, del otro lado del paso a nivel. Recordamos que las vías del ferrocarril dividían la ciudad en 2 partes, el centro ubicado al este y el suburbio u orilla al oeste de las vías. Mi casa estaba en esta última. Con mis nuevos amiguitos frecuentábamos el molino de agua, pues aún en esa época no había agua corriente, y nos proveíamos de allí el líquido elemento. También funcionaba un baño público y un vivero de plantas. A una cuadra más al oeste, siempre por Fray Luis Beltrán, existía un arroyo, producto del desagote de las canteras de piedra que, cuando debían colocar cargas de dinamitas para socavar el terreno y conseguir las piedras. El desagote lo hacían con bombas y sacaban el agua que, debido a la profundidad, emergía hasta llenar totalmente los enormes huecos. ¿Por qué menciono este arroyo? Porque era nuestro pequeño balneario. Y ahora no puedo decir si era grande o chico. Era lo que es suficiente para nadar y pescar algunas veces algún bagre o vieja del agua. Las canteras de piedra
estaban a escaso 3 o 4 cuadras de mi casa, la suficiente distancia como para escaparnos en horas de la siesta y nuestro regreso ligar un buen castigo. Pasando el otro lado del arroyo funcionaba una escuelita de catecismo, artes y oficios. Después allí se construyó la capilla de la Virgen de Itatí. Como no funcionaba aparentemente todos los días, usábamos para nuestros juegos infantiles. Como había comentado ya, a escaso 3 o 4 cuadras de mi casa estaban las máquinas trituradoras de piedras, que escucharlas funcionar impresionaba por el ruido que hacían al triturar las piedras. La producción de la piedra laja o triturada era sacada por medio del ferrocarril, de tal manera que el ferrocarril tenía una extensión de la vía hasta el pie de la máquina para poder cargar los balastros. Convengamos que la estación de ferrocarril estaba muy cerca. Otro lugar de frecuencia era el tanque de agua, que contenía ese líquido para la provisión de agua de gran parte de la ciudad. Este era gigante para nuestra edad. Estaba emplazado frente a la misma estación del ferrocarril. También es bueno recordar que las máquinas a vapor usaban como parte del combustible, o sea, que seguramente se habrá pensado en eso y después la provisión a la población. La empresa entonces se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Allá por la década de los 50 se reacondicionó el ex cementerio y se transformó en lo que hoy es el Parque Mitre, incorporando distintos juegos, pistas de carreras para bicicletas y pedestres, hamacas, toboganes, calecitas giratorias, etcétera, etcétera. Era nuestro lugar de preferencia. Creo que es oportuno destacar que en el centro del parque existen 2 monolitos de piedra colorada. El más grande, con algunos escalones, sería el mausoleo que guardan los restos del coronel Marcos Ascona, y donde funciona el reloj de sol. Sería el de su señora esposa. Esto contado por mi padre, que ha trabajado en el traslado del antiguo cementerio al actual. Ya habiendo cumplido mi edad escolar, ingreso al colegio de las Hermanas Carmelitas. Este funcionaba en la calle Sarmiento y Plácido Martínez. A este lugar frecuenté durante mis primeros 3 años escolares. A la vuelta, sobre la calle Juan Pujol y Chacabuco, nuestra imponente iglesia en honor a la Madre de la Merced, donde siendo alumno del colegio de las hermanas, como le nombrábamos, hice mi primera comunión. Frente a la iglesia, la plaza 25 de Mayo, y en la esquina Juan Pujol y Chacabuco, la pista de baile, el Fantasio, hoy una parrilla, comedor y siguiendo por Chacabuco, la librería de Villamil. En Juan Pujol y Sarmiento, la parada de taxi, donde prestaba servicios, entre otros, don Pistilo y don Obregón, donde se distinguía la cabina telefónica y, por supuesto, se recibían las llamadas con pedido del servicio. La otra estaba en Chacabuco y San Martín, frente a la farmacia Cairús. Recordamos que esta farmacia estaba frente al Gran Hotel Plaza. Ya que estoy en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo, le comento que frente a la municipalidad los días domingos y algunas fiestas patrias, la fanfarria del regimiento C9, Regimiento de Caballería 9, de la guarnición Mercedes, ofrecía retretas compuestas por un repertorio muy variado. Recordamos además que la gran mayoría de estos músicos integraban las distintas orquestas que amenizaban los bailes y, por supuesto, los carnavales de la ciudad. No me quiero olvidar que sobre la calle Juan Pujol
y enfrente de la plaza funcionaba la comisaría departamental. El recuerdo que tengo es que a la hora de arrear la bandera, que estaba izada al frente, salía un corneta y tocaba la melodía de arrío, y yo sentado en uno de los bancos de la plaza. Fue el momento que se cruzara uno de los agentes y me dijo: «Usted, niño, ¿no sabe que estamos bajando la bandera nacional? Por lo tanto, debe estar de pie o quiere dormir en una celda». Santo remedio. Desde ese momento entendí lo que es el respeto a los símbolos patrios. Bueno, muy bien, entonces es una parte del relato recordando Mercedes del ayer por Manuel María Bogarín. Este señor estuvo en mi casa, se iba para Corrientes, él vive allá, y me dijo que me iba a mandar el trabajo para que lo difunda, que me habían dicho que el que le podía de alguna manera difundir lo suyo era yo. Y entonces le agradezco este muy buen trabajo de Luisito, y bueno, un tiempo después lo envió y acá lo estamos dando a conocer. Es muy interesante entonces lo que relata Luisito Bogarín. Bueno, ya estamos finalizando este programa. Tenemos para despedirnos por Nicolás Cardoso un chamamé roqueño. Bueno, entonces fue el chamamé por Nicolás Cardoso, este jovencito, roqueño. Próximamente entonces vamos a anunciar cuando vamos a presentar el trabajo, el opúsculo sobre el comercio. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, en este mismo horario, en este mismo canal, estaremos nuevamente con un programa de similares características, recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y lo vamos a cargar en YouTube
para que lo puedan ver personas que están en otro lugar, en otra provincia, en otra nación, en otro continente. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.